gusto que a pesar de los tiempos que estamos viviendo, hemos visto una iglesia madura, consciente de la necesidad de seguir congregándonos, de seguir buscando al Señor. Y gracias a Dios que Él ha provisto esta tecnología para poder seguir conectados con su palabra, conectados entre nosotros para seguir buscando al Señor, recibiendo bendición de parte de Él. Así que yo te invito a poner todo tu corazón en disposición para la palabra que Dios tiene para nosotros esta mañana. Así que acompáñame a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias porque tenemos al alcance la Biblia, que es tu palabra. Pedimos que tu Espíritu Santo nos revele el carácter de Cristo, nos dirija, Señor, en el nombre de Jesús, y que podamos experimentar una cosecha de sembrar tu palabra en nuestro corazón, al 30, al 60 y al 100 por uno. Que cada hogar experimente el poder de tu palabra en sus corazones, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, pues estamos muy agradecidos de todo lo que Dios ha hecho, cómo Él ha provisto para cada una de nuestras necesidades. Él ha sacado adelante cada familia, Él ha guardado nuestra salud. Y podemos confiar, amados, de que Él tiene cuidado de todo lo que está pasando. Él tiene cuidado, y créanme lo que pronto volveremos a estar juntos y volveremos con más fuerza, con mayor disposición de hacer la voluntad de Dios, y podamos valorar todo lo que el Señor nos está enseñando en este tiempo. Realmente la crisis es la que levanta el corazón y podemos experimentar un crecimiento en nuestra fe y en nuestro carácter. Así que yo te invito a escuchar este mensaje. Yo lo llamo lo terrible de la envidia. Lo terrible de la envidia. Y vamos a abrir nuestras Biblias ahí en el Evangelio de Mateo 20. Y yo te quiero contar esta parábola y solo leer algunos versículos claves. El Señor Jesús está enseñando esta parábola de que el reino de los cielos es semejante. Él está ilustrando el reino de los cielos para que podamos entender cómo es el reino de los cielos. Y Él está enseñando, el reino de los cielos es como un propietario de una viña. Una versión dice, es como un padre de familia que sale a buscar desde temprano trabajadores para su viña. Entonces, dice también que sale a eso de las 9 de la mañana a buscar trabajadores de la viña. Recluta también a las 12 de mediodía, a las 3 de la tarde y a las 5 de la tarde. Esto es lo que enseña esta parábola. Cómo algunos comenzaron a trabajar desde temprano, desde las 6 de la mañana, su jornada, y se les promete un salario de 1 denario. Y al igual, todos los que fueron contratados comienzan a trabajar en la viña. En el verso 9 dice que cuando recibieron su paga, los que habían sido contratados a las 5 de la tarde, cada uno recibió el salario por una jornada completa. Y luego dice, cuando los que habían sido contratados primero llegaron a recibir su paga, supusieron que recibirían más, que a ellos también, pero a ellos también se les pagó el salario de un día. Entonces, cuando recibieron la paga, protestaron contra el propietario. Aquellos trabajaron solo 1 hora. Sin embargo, se les ha pagado lo mismo que a nosotros que trabajamos todo el día bajo el intenso calor. Él le respondió a uno de ellos, amigo, no he sido injusto. ¿Acaso tú no acordaste conmigo que trabajarías todo el día por el salario acostumbrado? Toma tu dinero y vete. Quise pagarle a este último trabajador lo mismo que a ti. ¿Acaso es contra la ley que yo haga lo que quiero con mi dinero? Te pones celoso, envidioso, porque soy bondadoso con otros. Así que los que ahora son últimos, ese día serán los primeros, y los primeros serán los últimos. Bueno, esta parábola va directo al corazón, trata con nuestro corazón. Y este sentimiento que describimos como envidia, como celos,
Es algo que realmente estorba nuestro crecimiento en el Señor, roba nuestro gozo y la satisfacción que podemos encontrar al seguir a Cristo Jesús. Es una realidad que la envidia mantiene dormidos a los hombres y a las mujeres de Dios en un ambiente de queja, de ingratitud y por lo tanto, como ya dije, insatisfacción. Ahora, no hay nada que pruebe mejor nuestros corazones que ver la bendición de Dios en las personas que están en la misma posición que nosotros. Cuando vemos la bendición de alguien más, nuestro corazón es probado. Cuando vemos que otros que tal vez no se han esforzado como nosotros nos hemos esforzado, es cuando podemos ser probados en nuestro corazón. Entonces, la envidia quiere decir, según el diccionario Holman, es un dolor o resentimiento por el beneficio de otra persona sumada al deseo de poseer lo mismo. Entonces, en pocas palabras, es el dolor por el éxito de los demás. Es ese dolor que sentimos cuando vemos a alguien más prosperar en el matrimonio y nosotros no estamos prosperando en el matrimonio. Ese dolor que sentimos cuando alguien más está experimentando la bendición que tanto hemos buscado. Es ese pesar en el corazón. El apóstol Pablo en Gálatas capítulo 5 describe la envidia como fruto de la carne, como una emoción pecaminosa, como fruto de nuestra naturaleza pecaminosa. La envidia causó la caída del ángel de luz, Satanás. Lo vemos en Isaías 14, 13 al 14. Dice, pues te decías a ti mismo, subiré al cielo para poner mi trono por encima de las estrellas de Dios. Voy a presidir en el monte de los dioses, muy lejos en el norte, escalaré hasta los cielos más altos y seré como el Altísimo. Entonces Lucifer vio a Dios y quiso lo que Dios tenía, quiso ser igual a Dios. Quiero mi trono por encima de lo que Dios ha creado, dijo Lucifer, por encima de la creación. Santiago capítulo 3 verso 15 dice, pues la envidia y el egoísmo no forman parte de la sabiduría que proviene de Dios. Dichas cosas son terrenales, puramente humanas y demoníacas. Entonces la envidia es un sentimiento demoníaco. La envidia es algo que no viene de parte de Dios. Es algo que está robando la paz en los corazones de las familias. Génesis 3 verso 4 al 6, vemos cómo la serpiente era astuta y engaña a la mujer. Se acerca a la mujer cuestionando acerca de lo que Dios había ordenado en cuanto a comer del fruto del conocimiento del bien y del mal, exagerando la instrucción de Dios. Le preguntó a la mujer, dice, ¿de veras Dios les dijo que no deben comer del fruto de ninguno de los árboles del huerto? Claro que podemos comer del fruto de los árboles del huerto, contestó la mujer. Es solo del fruto del árbol que está en medio del huerto del que no se nos permite comer. Y Dios dijo, no deben comerlo, ni siquiera tocarlo. Si lo hacen, morirán. También la mujer cae en esta provocación y comienza a exagerar. Dios nunca dijo no tocarlo, Él dijo no comerlo. Entonces respondió la serpiente a la mujer, Dios sabe que en cuanto coman del fruto se les abrirá los ojos y serán como Dios, con el conocimiento del bien y del mal. Entonces, Satanás siempre envidió la posición de Dios, envidió el trono de Dios y ahora estaba provocando a la mujer a querer ser como Dios. En un sentido, la mujer estaba codiciando lo que Dios tenía. Tal vez dijo la mujer, ¿cómo Dios si puede tal vez comer de ese fruto y yo no? Y es ahí donde comienza la envidia en el corazón del ser humano. La mujer quedó convencida, vio que el árbol era hermoso y era un fruto delicioso y quiso sabiduría que le haría como Dios. Entonces, la envidia pasó a su generación también.
Vemos en Génesis capítulo 4 cómo Caín envidia a Abel, cómo Caín comienza a cuestionarse, bueno, ¿por qué la ofrenda de mi hermano si es agradable a Dios? ¿Y por qué mi ofrenda no? Comienza a cuestionar a Dios y comienza a preguntarse, ¿por qué? Esto no es justo. Mi hermano solo es criadero de animalitos, solo es ganadero de animalitos, los cuida, pero yo trabajo largas horas en el sol, soy agricultor. No es justo. Dios está agradando de mi hermano y de mí no. Y es ahí donde la generación de Eva también cae en la envidia. Cuando tú y yo usamos esta palabra, es que no es justo, es que esto no puede ser, la envidia está tocando nuestro corazón. Caín envidia a Abel. ¿Qué fue lo que mató a Jesús? ¿Qué fue lo que persiguió a Jesús hasta llevarlo a la cruz? Obviamente Él entregó su vida por rescate a nosotros, por amor a nosotros, pero esa envidia que le tenían los líderes religiosos de su tiempo fue la que entregó a Jesús en manos de sus verdugos. Mateo 27, verso 18 dice, Él sabía muy bien que los líderes religiosos judíos habían arrestado a Jesús por envidia. Esto se habla de Pilato. Él sabía muy bien que los líderes religiosos le tenían envidia a Jesús. Entonces quiere decir que los fariseos, los religiosos del tiempo de Jesús, envidiaban la bondad de Cristo. Envidiaban que Jesús sí podía sanar en el día de reposo. Cuestionaban a Jesús porque Él podía tal vez platicar con los pecadores, convivir con ellos. Tenía Jesús ese favor con el pueblo y ellos querían ese favor. Obviamente lo camuflajeaban con un celo por la ley. Es que no puedes hacer esto en día de reposo, es que no puedes comer sin las manos lavadas. Pero estaban encubriendo su envidia. Ellos querían la popularidad de Jesús. Ellos querían la gracia que tenía Jesús sobre su vida. Entonces la envidia siempre va a estar asociada con un espíritu de religiosidad y de legalismo. Los religiosos no pueden soportar y entender que Dios bendice a personas diferentes a ellos. Los religiosos querían el respeto del pueblo, pero no querían el camino de Dios. No querían hacer la obra de Dios. Entonces, la envidia nos hace pensar, si él tiene éxito, es porque me lo quitó. Si le va bien en su negocio, eso me correspondía a mí. Y esos pensamientos no son del reino de Dios. Déjame decirte que esos pensamientos no son del reino de Dios. Entonces, porque los recursos del Padre para sus hijos son abundantes. Lo que Dios tiene para ti es abundancia espiritual. Pero por desgracia, nuestra naturaleza pecaminosa quiere pelear y meterse a nuestros hogares y en la iglesia, causando insatisfacción e ingratitud. Yo quiero eso. Bueno, ¿por qué queremos lo que queremos? ¿Cuál es mi motivación? ¿Lo queremos para honrar a Dios, para glorificar a Dios, para darle lo mejor a nuestra familia o porque mi prójimo lo tiene? Santiago 3, verso 14, vamos a leer, verso 15 y 16 también. Quiero decirte antes de leer Santiago que Santiago fue uno de los hermanos de Jesús, hermanos de sangre, hijos de María y de José. Y dice, verso 14, pero si tienen envidias amargas y ambiciones egoístas en el corazón, no encubran la verdad con jactancias y mentiras, dice. Pues la envidia y el egoísmo no forman parte de la sabiduría que proviene de Dios. Dichas cosas son terrenales, puramente humanas y demoníacas, pues donde hay envidia y ambiciones egoístas, también habrá desorden y toda clase de maldad. Entonces, seguir a Jesús
No se trata de no ser excelentes, de buscar salir adelante, de buscar darle lo mejor a nuestra familia. No es que no debamos de hacerlo, no, no. Seguir a Jesús quiere decir que Dios va a tratar con mi corazón y yo se lo voy a permitir. Y aún tratar en ese dolor que siento cuando veo que yo no tengo lo que otro tiene. Y esa motivación incorrecta de tenerlo a cualquier costo. Dios quiere tratar con nuestro corazón. Porque donde hay envidia hay toda clase de maldad. Porque las personas comienzan a maquinar, yo quiero eso, y comienzan a planear cómo hacer un mal, cómo quedarse con lo que ellos están codiciando, lo que ellos están envidiando. Y tú sabes que en el mundo esto es el pan diario de todos los días. Pero en los hijos de Dios y en el reino de Dios debe de haber un pensamiento totalmente diferente. Jesús está describiendo la parábola de Mateo 20, que el reino de los cielos es semejante al padre de familia que salió a contratar obreros de su viña. Y es una parábola de gracia. ¿Por qué? Porque el que solo trabajó una hora, que fue contratado a las 5 de la tarde, no había hecho todo el trabajo que hicieron los de las 6 de la mañana, los de las 9 de la mañana, 12 de mediodía, 3 de la tarde, más sin embargo recibieron el mismo salario. Esto quiere decir gracia. ¿Por qué? Porque la gracia no tiene nada que ver con nuestros esfuerzos. Y si alguien es bendecido es por gracia. Y si yo soy bendecido es por gracia, y si Dios levanta mi vida es por gracia, y si Dios levanta la familia de mi prójimo es por gracia. Y cuando tú y yo vivimos en el reino de Dios, en la gracia, estamos sumergidos en el entendimiento que es por la misericordia de Dios, que no hemos sido consumidos, que hemos sido levantados por gracia. Entonces viviremos en gratitud y en misericordia y nos gozaremos de ver la bendición en los demás, porque entendemos que es por gracia. Ahora, Dios quiere prosperarnos, Dios quiere bendecirnos en diferentes áreas. Lo dice tercera de Juan, capítulo 1, verso 2, dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Entonces, el propósito principal de Dios es bendecir nuestro corazón, es bendecir nuestra alma, transformarnos, cambiarnos desde nuestro interior a nuestro exterior. Jesús dijo: el que cree en mí, de su interior correrían ríos de agua viva. Entonces la obra del Espíritu Santo comienza en nuestro interior, hacia el exterior. La gente quiere que cambie su exterior y busca la ayuda de Dios para cambiar su exterior. Y claro que Dios lo puede hacer, pero Dios está más interesado en que tú le entregues tu corazón y obrar en esos sentimientos que te están robando el gozo, la paz. Deja que Dios trate con tu corazón esta mañana, iglesia. Deja que el Señor obre en tu interior. Santiago 3 está diciendo envidias amargas. Entonces la envidia encuentra su fuerza en la amargura. La envidia encuentra su fuerza en la amargura. Cuando viene envidia a tu corazón, hay una amargura que te lleva a dejar de confiar en Dios, a perseguir con afán lo que quieres, a olvidarte de darle la prioridad a Dios en tu vida. Entonces, cuando nos volvemos envidiosos, quiere decir que la amargura comienza a echar raíces en nuestro corazón. Hebreos 12, verso 15 dice: cuídense unos a otros para que ninguno de ustedes deje de recibir la gracia de Dios. Tengan cuidado de que no brote ninguna raíz venenosa de amargura, la cual los trastorne a ustedes y envenene a muchos. Cuidémonos unos a los otros para que ninguno de ustedes deje de recibir la gracia de Dios. Si tú y yo no recibimos la gracia de Dios, no tenemos nada. Porque a Dios no lo podemos impresionar con nuestras obras, no podemos ganar el favor de Dios con ningún esfuerzo. Es por gracia. Y si yo permito la amargura en mi corazón, entonces la gracia se va de mi vida y comienzo a valerme por mí mismo y por mis propias fuerzas. Y déjame decirte que el ser humano no llega lejos sin la ayuda de Dios.
Podrá tener resolución y fuerza de voluntad, pero llega un punto donde es quebrado. Porque llega un punto donde tiende a ver atrás. Pero cuando la gracia invade un corazón, entendemos que de Dios viene nuestra fuerza, y cuando somos débiles, Él se perfecciona en nuestra debilidad, y cuando más somos vulnerables a voltear atrás, a volver atrás, es cuando el Señor nos impulsa a seguir adelante. Entonces la envidia tiene el potencial de envenenar nuestra casa, nuestros hogares y nuestras iglesias. ¿Qué les estamos enseñando a nuestros hijos? Insatisfacción, ingratitud, que logren todo lo que los demás tienen a cualquier costo, que despojen a los demás porque ellos son el centro del universo. ¿Qué les estamos enseñando a nuestros hijos? Quiero esa casa, quiero ese carro, y no es malo querer tener cosas, no es pecaminoso. Lo que es pecaminoso es que lo queremos porque el otro lo tiene. Y a veces sucede en la iglesia. Es que él no tiene los dones y talentos que yo tengo. Yo merezco esa posición. Pero déjame decirte algo. La Biblia nos enseña que Dios quitó al fuerte y al sabio, como a Saúl, para poner al pastorcito David. Que Dios quitó al gran cazador y fiero Esaú para poner al débil Jacob. El Señor es el que pone. El Señor es el que pesa el corazón. La envidia puede llegar al grado del asesinato, ¿sabías tú? Ahora muchos tal vez dirán, bueno, pues yo nunca he matado, yo nunca he querido matar a nadie. Vamos a ver lo que dice Jesús en Mateo 5:21. Acompáñame, por favor. Han oído que a nuestros antepasados se les dijo, no asesines. Si cometes asesinato, quedarás sujeto a juicio. Pero yo digo, esta es la enseñanza de Jesús, pero yo digo, aun si te enojas con alguien, quedarás sujeto a juicio. Si llamas a alguien idiota, corres peligro de que te lleven ante el tribunal, y si maldices a alguien, corres peligro de caer en los fuegos del infierno. Entonces, si la envidia me hace criticar a alguien con el cual yo estoy enojado, y si la envidia me hace etiquetar a mi prójimo con este insulto, idiota, él no merece lo que tiene, yo soy el que lo merece, tú te estás exponiendo a un juicio de parte de Dios, donde tú vas a ser pesado, tus obras, tu sentimiento, tu motivación va a ser pesada. Entonces, ¿cuál es la señal que hemos pasado de muerte espiritual a vida espiritual? ¿Cuál es la diferencia de los hijos de Dios? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, que hemos pasado de muerte a vida. La evidencia es que amamos a los hermanos y que tenemos misericordia de los que están afuera, que aún no conocen a Jesús. Esta es la diferencia, que amamos a los hermanos. El salmista Asaf, en el Salmo 73, no lo vamos a citar, no lo vamos a pasar en la pantalla, búscalo ahí en tu Biblia. Este salmista era el líder de alabanza en los tiempos de David y de Salomón. Él describe en este salmo que sentía un dolor, punzadas en su corazón, una agonía en su corazón, porque envidiaba a los que no buscaban a Dios y estaban prosperando. ¿Cómo es posible? Yo estoy aquí en el templo dirigiendo la alabanza, yo estoy aquí guardando mi vida para Dios, y los que no buscan a Dios, los que deshonran a Dios, están prosperando más que yo. Envidia. Y ahí en el Salmo 73 dice que hasta que entró en el santuario, entendió la porción que a él le correspondía por gracia. Vida eterna tengo en Dios. Y cuando tú entiendes esta postura de la gracia, te das cuenta que no
no eres llamado a ver lo que los otros tienen. Que los que no están buscando a Dios podrán tener muchas cosas que tal vez tú no tienes, pero no tienen vida eterna que tú sí tienes por creer en Cristo y seguirle. Entonces no vamos a ver lo que tienen físicamente. Vamos a ir a su necesidad para predicarles de Jesús. Vamos a ver su necesidad para amarles como Jesús les ama. Entonces quiere decir que si permitimos que la envidia nos corrompa, no vamos a compartir el evangelio al necesitado, porque estamos enfocados en lo que no tenemos y ellos sí. Eclesiastés capítulo 4, verso 4. Luego observé que la mayoría de la gente le interesa alcanzar el éxito porque envidia a sus vecinos. Pero eso tampoco tiene sentido. Así como perseguir el viento. Entonces, perseguir el viento es como envidiar lo que mi vecino tiene. Siempre habrá un mejor carro, siempre habrá un mejor celular, y no es malo tener esas cosas. Lo que es malo es desear lo que los otros tienen de una manera incorrecta, corrompiendo mi corazón. Yo quiero eso. Bueno, ¿por qué lo quieres? ¿Realmente lo necesitas? ¿Realmente glorifica a Dios? ¿Realmente quieres glorificar a Dios? ¿Realmente quieres bendecir a tu familia, a tu hermano? ¿O nomás lo quieres porque los otros lo tienen? Ahora, en Génesis 4, versos 6 al 7, Dios le advirtió a Caín. Dice, ¿por qué estás tan enojado, Caín? Preguntó el Señor. ¿Por qué te ves tan decaído? Así nos sentimos cuando estamos en envidia, desanimados, sin agradecimiento por lo que ya tenemos. Serás aceptado si haces lo correcto, Caín. Pero si te niegas a hacer lo correcto, entonces ten cuidado. Mira cómo Dios amó a Caín. Ten cuidado, Caín. El pecado está a la puerta, al acecho y ansioso por controlarte, pero tú debes dominarlo y ser su amo. Este pecado que estaba controlando a Caín era la envidia. Y Dios, como buen padre, le estaba diciendo, ten cuidado, la envidia te puede controlar. La envidia puede hacer que tú estés deseando lo que el otro tiene y no es tu tiempo para tenerlo. No es tu tiempo. Y aquí vemos un principio de la envidia. La envidia siempre es un problema entre hermanos o entre iguales. Qué curioso y qué significativo que el hermano de Jesús escribe la carta de Santiago, inspirado por el Espíritu Santo, y nos habla de la envidia. Yo creo que él sabía lo que era sentir envidia. A lo mejor tuvo envidia de Jesús, su hermano mayor. Los hermanos de José también envidiaron los sueños de José, envidiaron su túnica. En Hechos 7:9 dice, estos patriarcas tuvieron envidia de su hermano José y lo vendieron para que fuera esclavo en Egipto, pero Dios estaba con él. Comúnmente no es un problema entre padres e hijos. ¿Por qué? Porque un verdadero padre siempre va a querer lo mejor para sus hijos y nos vamos a esforzar para ello. Siempre vamos a orar y luchar para que tengan lo mejor. Pero cuando este principio se rompe de respeto, entonces los hijos comienzan a envidiar la autoridad de los padres. Un verdadero hijo nunca envidiará a su padre porque lo ve con respeto y autoridad. Pero cuando se pierde el principio de ver a nuestros padres con autoridad, entonces ahí comienza la envidia. Cuando se rechaza la autoridad del padre. Entonces cuando envidiamos a nuestro jefe, es que perdemos de vista la autoridad. Y en la iglesia, cuando envidiamos posiciones, es porque perdemos de vista la autoridad. Entonces, cuando el padre envidia a su hijo, es porque está renunciando a la autoridad protectora y amorosa que le corresponde, porque creemos que todos somos iguales.
Por eso Absalón envidió a su padre David. La historia tú la puedes buscar ahí en tu casa más adelante, en 2 de Samuel, capítulo 15. Llega un punto donde Absalón, hijo de David, envidia a su padre y quiere el trono de su padre y sufre terribles consecuencias. Incluso hay un texto donde David está llorando por Absalón y es una figura que Jesús está llorando por sus hijos, por la envidia en los corazones, por la codicia en los corazones. Dios le advirtió a Eva que la envidia podía dañar el matrimonio. Dios se lo advirtió a ella también. Lo vemos en Génesis 3:16. Luego le dijo a la mujer: haré más agudo el dolor de tu embarazo y con dolor darás a luz y desearás controlar a tu marido, pero él gobernará sobre ti. En el momento de la caída, cuando la envidia llenó sus corazones, la mujer dijo: yo soy igual a mi marido, yo puedo gobernar igual que él. Ahora yo quiero aclarar este punto. Somos iguales delante de Dios, pero tenemos diferentes roles en la creación. Ninguno es más importante que el otro, pero son diferentes roles que cuando se pierde el orden del diseño hay problemas en el hogar. Entonces, somos igual de importantes delante de Dios. Ahora, yo voy a reconocer que en algunos casos las mujeres hasta son mejores que nosotros en algunas tareas, pero somos igual de importantes delante de Dios. Diferentes funciones y propósito. Ahora, la envidia le hizo creer a Eva que ella podía ser como Dios y como Adán, su esposo. Y el problema que vemos hoy de inmoralidad, de mujeres usurpando el lugar de los hombres y hombres el lugar de las mujeres, es este principio. Somos iguales y todos podemos tener todo. Y eso nace en el corazón de una persona envidiosa, que no comprende la naturaleza de Dios, que no comprende el diseño de Dios. Y porque no tienen a Cristo y porque no buscan a Cristo, entonces no hay satisfacción en Dios en sus corazones. Entonces se pierden los roles en el hogar. La mujer envidia la posición del hombre y el hombre se vuelve débil. Y cuando se da cuenta el hombre que perdió su autoridad, entonces toma una autoridad déspota y aplasta a la mujer. Entonces esto lo ven los hijos y los hijos comienzan a envidiar la autoridad de los padres y se pierde la paz en las familias. Yo también quiero esa autoridad, dicen los hijos. ¿Por qué no? Entonces las consecuencias son muy graves. Mujer, si tú usurpas la autoridad de tu esposo. Y hombres, si no tomamos la autoridad protectora y amorosa que nuestra familia necesita, habrá serias consecuencias. La envidia que se está desatando en los hogares trae toda clase de desórdenes y de maldad. Lo estamos viendo en nuestra sociedad. Va más allá de un deseo sexual. En el fondo es una amargura por una envidia de ser como el otro y no poder lograrlo. La envidia se da también en personas del mismo sexo. Hermanas se envidian por sus posesiones, su popularidad, porque la hermana ya se casó y la otra no se ha casado, porque a la hermana le ha ido mejor y a la otra hermana no tan bien. Hermanos envidian a hermanos por sus finanzas, por sus trabajos, por sus oficios. La envidia me hace pasar por alto el respeto y la honra de la autoridad. Entonces, la envidia también tiene su raíz en una lucha por lograr identidad.
Si nos vamos a la raíz de la envidia, es que yo tengo un problema con mi identidad. Y yo creo que mi identidad será mejor si yo tuviera el éxito que el otro tiene. Si yo lo tuviera, yo sería más apreciado y más valorado. Si yo tuviera ese don, yo tendría más felicidad. Es un problema de identidad. Porque eres feliz por lo que tú tienes, por lo que haces y no por quién eres. Y en Cristo Jesús somos llamados a ser hijos de Dios, adoptados por amor, igual de importantes delante de Dios. Miriam, la hermana de Moisés, envidió a Séfora, su mujer, y no entendió este respeto por la autoridad y codicia lo que tenía su hermano. Es mi hermano menor, ¿qué me va a enseñar a mí? Y la murmuración le costó algo muy caro. Se llenó de lepra. Entonces, este es el problema de esta generación. El problema de esta generación es que no se está honrando a los padres, porque piensan que somos iguales. Y por eso tienen tantos problemas esta generación de rebeldía. Les hablan igual a sus padres, como si fueran sus amiguitos. Y claro que creemos en una paternidad amigable que inspira confianza, que se nos puede hablar, que se nos puede contar la frustración, pero con respeto. Así como a Dios. Los salmos nos hablan de personas amantes de Dios, exteriorizando al Señor sus frustraciones, sus quejas, pero con respeto. Pero esta generación ha pedido el respeto por la autoridad, porque ha envidiado tener la autoridad. No somos iguales. Padres e hijos. Hijos tienen que dar un respeto a sus padres. El problema de la envidia es que somos iguales, así que yo merezco y yo quiero tener lo que tú tienes. Entonces la envidia es una iniquidad que no se ve hasta que la ocasión la pone de manifiesto. Por eso dice Hebreos que es una raíz de amargura. La raíz no se ve hasta que da fruto. Santiago 4, verso 1 al 3, acompáñame. Dice, ¿qué es lo que causa las disputas y las peleas entre ustedes? ¿Acaso no surgen de los malos deseos que combaten en su interior? Desean lo que no tienen, entonces traman y hasta matan para conseguirlo. Envidian lo que otros tienen, pero no pueden obtenerlo. Por eso luchan y les hacen la guerra para quitárselo. Sin embargo, no tienen lo que desean porque no se lo piden a Dios. Y aun cuando se lo piden, tampoco lo reciben porque lo piden con malas intenciones. Desean solamente lo que les dará placer. Entonces quiere decir que la envidia corrompe nuestras oraciones. Y por lo tanto tenemos un montón de oraciones no contestadas en nuestros hogares porque la motivación fue envidia. Envidia. Cosas que consideramos necesarias para nuestras vidas, pero realmente era una codicia, una envidia hacia mi prójimo. Dios suplirá nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria, pero tal vez lo que estás pidiendo no es una necesidad, es lo que estás envidiando de tu prójimo. Entonces, ¿en qué está nuestra satisfacción? ¿En qué está? ¿En qué está nuestro gozo y nuestra felicidad? ¿En lo que tiene el otro o en Cristo? Porque si yo tengo a Cristo, yo tengo todo. Y porque tengo a Cristo, yo voy a ser el mejor en lo que hago. Me voy a esforzar por darle gloria a Dios, por proveer para mi familia. Pero cuidaré mi corazón sabiendo que mi identidad no está en lo que hago o en lo poseo. Mi identidad está en que Jesús ha llenado mi corazón de su misericordia. Soy su hijo, tengo propósitos eternos y en eso está mi felicidad. Amén. Entonces por eso puedo bendecir a los demás.
Por eso podré ser un hermano que desee el bien a mi prójimo, y me esforzaré para que otros alcancen su éxito, su bendición. Me esforzaré para proveer lo que está de mi parte hacer para que otros puedan alcanzar sus metas. Y eso es lo que el Señor quiere de su iglesia. Que entendamos que nuestra recompensa viene del Señor y que estamos para bendecir a este mundo. Que estamos para que otros también sean levantados. ¿Cuál es la solución a la envidia? Lo encontramos en Filipenses capítulo 2, verso 1. Dice, ¿hay algún estímulo en pertenecer a Cristo? Claro que sí. El Señor cada momento nos está estimulando con su amor a seguir adelante. Dice, ¿existe algún consuelo en su amor? Claro que sí. ¿Tenemos en conjunto alguna comunión en el Espíritu Santo? Sí. ¿Tienen ustedes un corazón tierno y compasivo? Esa es la pregunta de Pablo a la iglesia de los Filipenses. ¿Tienen ustedes un corazón tierno y compasivo? Te hago esta pregunta a ti, iglesia. Entonces háganme verdaderamente feliz, poniéndose de acuerdo de todo corazón entre ustedes, amándose unos a otros y trabajando juntos con un mismo pensamiento y un mismo propósito. No sean egoístas, no traten de impresionar a nadie, sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. La Reina Valera dice, como mayores a ustedes. No se ocupen de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás. Es interesante esto. Entonces, si la envidia viene entre iguales, entonces yo como hijo de Dios, yo te voy a ver a ti como mayor a mí, como mejor que yo. Entonces, si Dios te está bendiciendo es porque eres mayor que yo. Si Dios te está dando tal vez lo que yo he soñado, es porque tú eres mejor que yo, y en eso me voy a gozar, porque tú estás alcanzando las metas, porque tú estás alcanzando los sueños de Dios. No hay mejor prueba para el corazón de un discípulo de Jesús que ver cuando otros son bendecidos con la bendición que tú anhelas. Filipenses 2, seguimos leyendo, verso 4 al 7. Tengan la misma actitud, dice, que tuvo Cristo Jesús. Aunque era Dios, no consideró el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos y adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano cuando apareció en forma de hombre. Cristo no consideró ser igual a Dios. Siendo Dios, no se aferró ser Dios. Y en cambio vemos cómo Satanás sí quiso ser igual a Dios, y en eso estuvo su caída. Cada vez que un hombre, una mujer, una familia opta por la actitud de Cristo, por tener la actitud de Cristo, ese hogar se llenará de gratitud. Ese hogar se llenará de satisfacción en Cristo. Es donde entendemos, tú eres mayor que yo, por eso te voy a respetar. Tú eres mi prójimo, mi hermano, por eso te voy a honrar. Tú eres mi esposo, por eso te voy a hablar bien. Tú eres mi esposa, por eso te voy a honrar, porque eres mayor que yo. Opto por la actitud de Cristo. Un ambiente de gratitud, de honra y de lealtad es establecido en el hogar y en la iglesia que abraza la actitud de Jesús. Yo te respeto, yo te amo. Yo te voy a ayudar a salir adelante porque eres mayor que yo. Jesús no se aferró
a ser igual a Dios. Él dijo: yo vengo a servir, no a ser servido. Yo escojo servir a los propósitos de Dios. Yo escojo honrar a Dios. Jesús es nuestro ejemplo para vencer estos sentimientos de envidia y de insatisfacción. Jesús es nuestro ejemplo para poder caminar en una honra y respeto hacia mis seres amados, hacia mis hermanos en Cristo, hacia mi prójimo. La iglesia que abraza la actitud de Cristo es la iglesia que impacta este mundo. Un mundo donde todos buscan su bien particular, personal. Hay una iglesia que se levanta con el deseo de ver obrar a Dios en otras familias, en nuestro prójimo, de ver a Dios bendiciendo más familias, más vidas, porque Cristo vive en nosotros y hemos optado por tener la misma actitud que Cristo. Proverbios 14:30 dice: la paz en el corazón da salud al cuerpo, pero los celos son como cáncer en los huesos. La envidia es como tener esta enfermedad en los huesos, un cáncer. Y mientras tengamos un corazón lleno de la paz de Dios, mejor salud física, espiritual y emocional. Ora conmigo esta mañana y dile al Señor: Señor Jesús, te doy gracias porque en ti encuentro el máximo ejemplo. No te aferraste el ser igual a Dios. Te despojaste a ti mismo. Señor, ayúdanos a ser como tú. Señor, que podamos ver como mayores, como mejores a los demás, y que podamos gozarnos con ellos cuando se gozan, llorar con ellos cuando lloran. Señor, enséñanos a ser libres de la envidia. Que en el nombre de Jesús no veamos a los de afuera y codiciemos sus éxitos. Señor, que veamos la necesidad que ellos tienen de Dios en sus corazones. Padre, en el nombre de Jesús, abrazamos tu gracia, viviremos en gracia. Y si soy bendecido es por tu gracia, y si mi hermano es bendecido es por su gracia, y en tu gracia caminaremos. Líbranos de la amargura, Dios. Líbranos de tener un corazón insatisfecho por poner nuestros ojos en lo que nos falta y olvidarnos de lo que ya nos has dado. Que en los hogares, Señor, podamos encontrar esta honra y este respeto de hijos a padres y de padres a hijos, entre los matrimonios, Señor, respetándonos con el entendimiento que somos igual de importantes delante de ti, pero con diferentes roles, Señor, en el hogar. Que en el nombre de Jesús la cultura de este mundo no invada el ambiente espiritual de nuestro hogar, sino la cultura del reino de Dios esté en nuestras vidas. Que en el nombre de Jesús, si la mujer sale adelante en los hogares, que su esposo la respalde, que su esposo crea en ella, que su esposo la valore, la respete. Que si el hombre sale adelante, la mujer esté también para impulsarlo, para amarlo, para cuidarlo, entendiendo, Señor, que Él es el sacerdote de su hogar, el líder espiritual de su casa. En el nombre de Jesús, aleja la envidia de los hogares, Dios. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias, porque en ti podemos tener un corazón nuevo, un corazón lleno de paz, de gozo y de amor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Quiero decirte que Jesús está a la puerta y llama. Dice la Escritura que si alguno oye su voz y abre su corazón, Él entra y cena con Él, es decir, tiene una amistad con Él. Y sabes que Jesús está tocando la puerta de tu corazón. Si tú has escuchado este mensaje por primera vez, o has venido estando escuchando estos mensajes de Iglesia Renueva, déjame decirte que Jesús ha estado tocando la puerta de tu corazón. Entonces te corresponde a ti permitir a Jesús entrar a tu vida. La palabra de Dios dice que Jesús es el camino al Padre. Es el único camino.
Así que yo te invito a entregarle tu corazón esta mañana, a decirle al Señor con todo tu corazón que reconoces esta mañana que has pecado y que necesitas un Salvador, porque esta es la verdad. Reconoce que todos hemos pecado, la Biblia así lo dice. Todos estamos destituidos de la presencia de Dios, pero por Jesús podemos volver a acercarnos a Dios. Dile al Señor: Señor, pido perdón por mis pecados. Abro la puerta de mi corazón. Quiero que entres, quiero que me cambies, quiero que me transformes. Quiero esa nueva vida y plena que tú me ofreces, Señor. Me arrepiento y te confieso como mi Señor y mi Salvador. Decido seguirte, decido creer en ti, en el nombre de Jesús. Y te doy gracias, porque en esa cruz tú me reconcilias con el Padre y me das vida eterna. Acepto tu sacrificio, lo creo. Renuncio a mi pasado y al pecado para seguirte a ti, creyendo que tú eres el Señor, creyendo que tú eres el Salvador de mi alma, en el nombre de Jesús. Amén. Cuando nos arrepentimos de nuestros pecados, quiere decir que cambiamos de dirección. Te invito a cambiar de dirección. Cualquiera que haya sido tu camino, sigue el camino de Cristo. Busca al Señor con todo tu corazón. Afiánzate en su palabra. Crece en la fe. Porque el Señor ha dicho que Él viene pronto. Y el que persevere hasta el fin, este será salvo. ¿En qué perseverar? En la fe en Jesús. En seguirle fielmente. Así que yo te invito a recibir por gracia tu salvación, confiando en su sacrificio como único medio de salvación y no en tus propias fuerzas, porque por gracia sois salvos y no por obras, para que nadie se gloríe. Dios les bendiga. Muchas gracias por permitirnos entrar hasta sus hogares. Les hago la invitación.